bienvenidos a un nuevo video de Balón Irlandés. Hoy, claramente para hablar de algo, el primer video de Irlanda del Norte, no podíamos empezar por alguien más que no sea George Best, así no estaba, no se podía negociar, y para eso traemos de vuelta a Carlos, que un gusto siempre hablar con él. Carlos Castellano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Un gusto estar aquí otra vez. Un gustazo como siempre tenerlo por acá. Ya saben que pueden ir a seguirlo a Desmarcados, tanto en Twitter como en YouTube. Está subiendo muy buen contenido, de fútbol inglés sobre todo. Si les gusta, ahí tienen un muy buen contenido. Carlos, ¿qué primeras impresiones para empezar así? ¿Qué te parece George Best en lo que fue la historia del fútbol? Bueno, es quizás, bueno, que está entre los mejores de la historia, no me cabe ninguna duda. Ahora ya luego empiezan los matices y los gustos y Ujú, quizás pueda sorprender que yo, si tuviera que elegir un jugador de toda la historia para que juegue en mi equipo, ujú. o sea, estoy incluyendo a todos, Maradona, Pelé, Messi, todo lo que se te ocurra, Ronaldo, yo elegiría a George Best. Y voy a empezar explicando por qué. Yo creo que no ha habido otro jugador que fuera siempre el mejor delantero, el mejor centrocampista ofensivo, el mejor centrocampista defensivo y el mejor defensa. Y George Best lo era, porque lo hacía todo. Por eso yo siempre he dicho que para mí George Best es el jugador más completo de la historia. Quizás no llegara ofensivamente a ser un Maradona, por ejemplo, pero tampoco estaba tan lejos. Y además, si sumamos todo lo demás, para ponerte un ejemplo, sería casi un Messi atacando, Ujú. sería un Xavi en la media punta, un Pirlo un poco más atrás, sería un Gattuso en la recuperación y en el juego defensivo, en el medio campo, y luego puedes elegir el mejor lateral que quieras, y ese sería George Best. Toda esa combinación de jugadores era George Best. Bueno, ya más no lo podemos vender con esas palabras. Muy bien lo que destacás de la fase defensiva, capaz que no se conoce mucho, ¿no? Porque siempre se ven los mejores goles, las mejores asistencias. Pero bueno que destaques eso. Y sos de los míos, en cuanto al posicionamiento histórico del bueno de George. Bueno, él arrancó obviamente en el... primero, como siempre estas historias, unos ojeadores muy inteligentes lo rechazaron en Irlanda, dijeron que era muy flaquito, la típica, ¿no? De este tipo de jugadores. Y luego los ojeadores de Matt Busby, que no eran para nada tontos, lo encontraron, le dijeron, ya de primera le dijeron, tenemos un genio para vos. Y más Busby que venía obviamente de lo del accidente del avión, de estar reconstruyendo el equipo, muchos se le habían muerto lamentablemente. Lo trajo y a los 17 años ya debutó en el Manchester United, ya empezó a destacar. Bueno, creo que su paso, obviamente su paso más conocido y más destacado, sobre todo porque es uno de esos jugadores que lamentablemente por los otros problemas no duró mucho en cuanto a longevidad de carrera. Pero ¿qué te pareció tanto para la historia del Manchester United como su carrera ahí en el Manchester? ¿Qué te parece todo lo que hizo? Bueno, mira, el Manchester United ha tenido grandísimos jugadores, evidentemente, siendo una de las entidades más importantes del mundo. No hay que mirar más allá de Bobby Charlton, por ejemplo. Eric Cantona en tiempos más recientes y ya pasado el año 2000, Cristiano Ronaldo. Eh, Yendo atrás, en vez de hacia adelante, Duncan Edwards, un jugador que falleció en ese accidente aéreo de Múnich al que hacía referencia. Murió muy joven y por eso no llegó a convertirse en el jugador legendario que seguramente hubiera sido. Pero George Best yo creo que es el número uno del Manchester United sin lugar a dudas. Es que fue tan bueno que tienes que hablar de George Best y luego del resto. Hables de quien hables. Y casi todo lo que hizo Best, importante, lo hizo en los primeros años, cuando era más joven. Quizás mucha gente no lo sitúe tan arriba por dos razones. Primero, porque tuvo una carrera corta, en Ujú. realidad, porque le gustaba la buena vida y
para él no era nada malo, porque realmente él se lo pasó muy bien. Exacto. Lamentablemente los demás, los que lo queríamos ver en las canchas, lo vimos durante poco tiempo. Y la otra razón por la que es difícil situarlo, o para algunas personas que no lo hayan conocido y no lo hayan visto lo suficiente, el hecho de haber jugado en una selección como la de Irlanda del Norte y no haber jugado un mundial. Ujú. Pero claro, él no tenía culpa de que su Exacto. selección fuera floja. Eh, pero no me cabe ninguna duda, por ejemplo, de que hoy la magnitud de George Best sería por encima de cualquier cosa que podríamos imaginar. Ujú. Bueno, al final, como decís, sobre todo el conocido tridente, que ese sí era un tridente entre Bobby Charlton, Dennis Lowe y George Best. También muy gracioso que sean un escocés, un inglés y un irlandés que se unieran. Que creo que hoy están muy de moda los tridentes y todo esto, pero creo que ese fue el mejor porque los tres ganaron Balón de Oro, o sea, es algo uno tras el otro aparte, todo muy, muy impresionante. Y bueno, creo que los momentos más destacados fueron sobre todo esa Champions que consiguió el Manchester United, la primera, en donde él metió un gol contra Real Madrid en la ida, luego metió el gol contra Benfica en el alargue, y ahí fue cuando lo empezaron sobre todo un partido en la Champions contra Benfica, lo empezaron a llamar el quinto Beatle, ¿no? También tenía toda esa fama de ser la primera superestrella del fútbol, ¿verdad? Sí, porque los futbolistas eran otra cosa en aquel entonces. Ujú. Y él llevó el futbolista o la figura del futbolista a otra dimensión. Era casi una estrella del pop Ujú. en el fútbol. Él llevó la figura del futbolista a ese tipo de fama, a ese tipo de dimensión, que iba más allá del deporte. Mientras que los futbolistas acaparaban las páginas de atrás, las de deporte en los diarios, él acaparaba esas páginas y las portadas de los diarios también, algo que nunca había pasado. Su aspecto además era distinto al del resto de jugadores, parecía más moderno. Eh, y luego era un hombre gracioso, simpático. Las entrevistas con él eran siempre muy divertidas. Tenía la misma gracia para hablar que para jugar, porque es que de verdad que era un auténtico gusto. Contaba Dennis Law una vez que dice que a menudo le pasaba que Best iba con la pelota y eludía a uno y Law iba al lado de él y le decía, dámela George, dámela que estoy bien colocado. Y él eludía a otro, George, soltá la pelota, dámela. Y eludía a otro, George, pum, tiraba y gol. Y dice, lo miraba y decía, ¿qué te voy a decir? ¿Qué le voy a hacer, no? No me la pasaste, pero la hiciste toda. Sí, sí. Era una cosa tremenda, porque cuando se ven los vídeos ahora, solo se ven los golazos, los regates, pero como te decía, era mucho más completo. Por ejemplo, era un tipo de 1,73 m Ujú. y por arriba no le ganaba a nadie. No solo ofensivamente, sino que cuando se dejaba caer y estaba en el medio campo, disputaba las pelotas aéreas y le ganaba a todos. Ujú. Y además dando siempre buena dirección, con buen criterio, o sea, porque él no hacía nada que no tuviera un sentido, un criterio. Eh, Jugaba como puntero derecho, como puntero izquierdo, iba por el medio. Luego, cuando se hizo más veterano, empezó a jugar en el medio campo, Ujú. dominaba y controlaba los partidos a placer. Una cosa realmente como yo creo que no se ha visto por esa variedad de habilidades que tenía. Ujú. Bueno, como digo, ganó el Balón de Oro, ganó la Champions, que está hoy en día obviamente ves a Cristiano y a Messi que ganan 5 Balones de Oro, 5 Champions, pero en ese momento no era tan común ganar el Balón de Oro, el Champions para un jugador. Este, y luego, bueno, se fue del Manchester United tras varios años, tras una carrera súper exitosa y empezó el declive ya, apenas se fue del Manchester United, ya en el Manchester United los últimos años están complicados. También los problemas afuera de la cancha. Pasó por medio mundo, pasó por Estados Unidos, donde también se hizo bastante popular, digamos, se hizo el fútbol bastante popular en Estados Unidos. Pasó por Irlanda, hoy justo publicaba en Twitter una anécdota que pasó por Irlanda 3 partidos que cobraba 600 libras por partido, mientras que los trabajadores cobraban 53 libras por semana y ese tipo de cosas. Un movimiento de marketing nomás. Lo pasó por países rarísimos.
¿Qué te parece ese último trayecto de la carrera de George? ¿Crees que tal vez se dedicó más de más a la juerga que al fútbol en ese, ya lo sobrepasó, digamos, el otro lado de su vida? Bueno, tuvo después de irse del Manchester United algunos momentos muy buenos. En Ujú, Estados Unidos hay un gol sobre todo que marca con San Diego, ujú. que es un espectáculo. Dentro del área Sí, no verás regatear en un espacio más pequeño a tantos jugadores. con las líneas marcadas del fútbol americano ahí. Eso es, sí, sí. Y contaba Best que uno podría pensar, sí, en los años 70, la Liga Norteamericana, la NASL, y decía, no, esos defensas que me salieron a marcar eran de la liga inglesa, que habían ido, porque iban muchas veces los jugadores ingleses a jugar durante el verano allí a seguir cobrando, ¿no? Entonces eran profesionales de muchos años de la liga inglesa, o sea que no le hizo eso a cualquiera. Y después él tuvo una etapa en el Fulham, donde yo tuve la suerte de verlo muchas veces en directo, que probablemente haya sido la mejor etapa de Best después del Manchester United, lejos de aquel jugador que fue, evidentemente, ya con unos kilos más, y ahí fue donde empezó a jugar en el centro del campo. Me acuerdo su debut, además, contra el Bristol Rovers, que fui a ese partido. La temporada anterior, cuando jugó Fulham con Bristol Rovers, fueron 7.000 personas al estadio. En el debut de George Best contra el mismo rival fueron 21.000 personas. Para un equipo, es decir, ahora Fulham que está en Premier, sí, bueno, antes de que empezara la pandemia iban 20 y tantas mil personas, pero en aquella época no, iban 6, 7, 8.000 personas. Y de la noche a la mañana creció la popularidad del Fulham. Y recuerdo que metió un gol a los 71 segundos de su debut. La primera pelota que tocó, cayó una pelota al borde del área y de sobrepique le pegó y la mandó para adentro. Decía George Best que era como saludar dándole la mano a cada uno de los hinchas del Fulham para darles bueno, para que le dieran la bienvenida y él poder saludarlos a ellos. Y me acuerdo unas cosas tremendas, incluso en ese mismo partido, una pelota que recibe en el círculo central, mirando su propio arco, la mata con el pecho y de repente, según cae, de volea por encima de la cabeza, la tira y la gente dice, ¿qué está haciendo? Porque estaba de espaldas a donde la golpeó y la pelota cayó en los pies del puntero izquierdo que estaba como a 30 y tantos metros. Una visión periférica, vamos, impresionante y una capacidad de colocar los pases donde él quería. Y en esa época, que fue cuando jugó en el medio campo, hizo unas cosas maravillosas. En el Fulham jugó 49 partidos, marcó 10 goles y, y volvió a la selección irlandesa. Volvió a jugar con Irlanda después de muchos años, cuando ya se daba por perdido para la selección. Y jugó un partido contra la Holanda de Johan Cruyff. Veo que Sí, sabes sí, de eso, sí. igual viste ya imágenes, Ujú. que Cruyff estaba en plenitud, la Holanda, la gran Holanda, estaba en su mejor momento, y va Irlanda del Norte con George Best jugando en el medio y se hace dueño del partido por delante de Cruyff. Y todo el mundo dijo que entre Cruyff y Best ese día, ya no voy a entrar en las comparaciones porque algunos preferirán a Cruyff, otros preferirán a Best, pero ese día, como dicen en Inglaterra, man of the match, el mejor jugador del partido, fue George Best. Y empató Irlanda del Norte, una selección floja, contra la gran Holanda, 2-2. Creo que fue en Rotterdam, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, él también está, no sé si si es verdad o mito urbano, que le quiso hacer un caño de esa Cruyff y no sé si lo había logrado hacerlo, que era lo que estaba buscando todo el partido. Así que sabemos Eso también ya no lo sé, no lo de sé. que, no me acuerdo si era leyenda urbana o si pasó de verdad, pero es lo que se dice. Este, y bueno, justamente ahora pasamos, bueno, tuvo esos últimos años en cuadros un poco pintorescos para, un poco como era él también, un poco de ese toque de él. Y bueno, hablando de la selección, bueno, como decís, no, la Irlanda del Norte tampoco podía lograr mucho. Él era muy defensor de hacer una Irlanda sola en cuanto a selección, que ahora se habla mucho en la liga de hacer eso. Y bueno, tiene buenos momentos, como ese contra Holanda. También ese gol que le hizo a Gordon Banks, que se lo anularon en Inglaterra, que iba a sacar y se la picó por arriba. Pero bueno, con Irlanda del Norte tampoco era que pudiera ganar un mundial, digamos.
No, ni Este, siquiera llegar a un mundial. Y por cuando eso. Irlanda llega al final, en Ujú. el 82, ya era demasiado tarde. Sí, él quiso, Había pero gente que pensaba que lo podían convencer, pero ujú, ya evidentemente habían pasado muchos años. no, otra cosa. Ahora mismo no se me ocurre qué edad podía tener. Yo creo que cuando gana la Copa de Europa del 68, no sé si tiene 21 o 22 años. Ujú, Así que sí, ya tendría 36, por ahí sí. tendría si Y hubiera con su ido. vida eran como 50 para otro jugador. Claro, exactamente. O sea, a propósito, tenía una aceleración en su juventud, Mm, que era una cosa que dejaba clavados a los rivales. Hay un gol muy, muy lindo ujú, que juega Manchester United contra el Sheffield United, que había ascendido sí, y en las primeras jornadas estaba primero el Sheffield United e invicto. Y ujú, van a jugar a Old Trafford y Manchester United le gana. Y recordarás el gol que hace una carrera en diagonal de izquierda a derecha y después golpea cambiado sí, sí. hacia el palo contrario. Y es un golazo. Y esa aceleración, la vez que va dejando gente atrás, no eludiendo, no regateando como lo solía hacer, Ujú, sino por pura aceleración y pura velocidad sostenida. sí. Hablando de golazos, te iba a preguntar, ya que aparte lo has visto jugar, que es importante, ¿cuál es tu gol favorito en su carrera? Uf, fíjate Es que muy difícil, sé que es difícil, pero sí, 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 podés elegir tantos. Hay uno contra el Tottenham que me gusta mucho, que la pelota sale un poco hacia la izquierda, hacia el vértice izquierdo del área, y él, que tiene un montón de jugadores delante, suavemente con el empeine la toca por encima de todos y la pelota cae muerta dentro del arco. Era de, de una calma y se ve que lo había pensado, había estudiado toda la situación en una fracción de segundo y decidió que esa era la única manera de marcar y marcó así. Luego, a mí siempre me gustaron mucho los goles de recortes Ujú, cortitos dentro del área, que a lo mejor podían parecer innecesarios. Otros jugadores quizás dispararían en cuanto le llegaba la pelota, pero él lo aseguraba más recortando y descolocando el arquero o el defensa y luego le quedaba todavía un gol más fácil. Pero claro, tenías que ser capaz de hacer esos recortes en seco como lo hacía él. digo, por último, antes de pasar a otra faceta de su vida, para hablar de su carrera futbolística, eh, ¿vos crees que, o sea, se habla mucho, ¿no? Del fútbol de antes, el fútbol de hoy, este, ¿vos crees que en el fútbol de hoy él puede rendir igual? O sea, está todo más profesionalizado. O sea, tenés las dos cosas, ¿no? O sea, si bien podría decir que los defensas no te pegan tanto, no te tratan de reventar los pies, también no podría llevar la vida que tenía. ¿Vos crees que una cosa llevaba a la otra? Digamos que él necesitaba tener ese tipo de vida para jugar bien, para ser él mismo, o podría ser profesional y rendir igual al mismo nivel. Yo creo que en la cancha el fútbol de antes era más difícil, por las patadas, Ujú, por las pelotas, porque las canchas estaban embarradas, claro. eh, los rivales los tenías mucho más encima. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer para imaginarnos a un George Best en la actualidad es trasladarlo a la actualidad e imaginarlo con el entrenamiento y la preparación física de ahora. Claro. Si ya era un superdotado físicamente, porque lo era, flaquito como era, y que Ujú. no parecía fuerte, era muy fuerte. Es decir, trancar la pelota con él, cuidado que era un drama, ¿eh? Y, y un George Best en la actualidad, yo Ujú. creo que sería un jugador imparable. Estaría jugando hubiera jugado en el mejor Barcelona o en el mejor Real Madrid. Eh, Creo que el Manchester United no hubiera podido retenerlo. Creo que hubiera tenido que ir a eso, a los mejores equipos del momento. Además, debemos tener en cuenta que en el fútbol de hoy ya no se marca tan encima. O sea, si el equipo presiona alto, sí, hay una Ujú. presión muy sobre los jugadores. Pero cuando se defiende en bloque bajo y se defiende en zona, lo que se defiende es el espacio. Claro. Entonces los equipos basculan y tapan el camino al arco. Por eso los equipos ahora hacen tanto juego lateral, de lado a lado, para tratar de colocar a las defensas. Ujú. Para Best eso hubiera sido un juego de niños, porque al eludir al primero,
que lo hubiera eludido sin ningún problema por la habilidad que tenía, ya desacomodás esa defensa. Ujú. O sea, si una defensa que defiende de esa manera tiene que estar organizada y si la desorganizás, ya tienen que empezar a compensar, con lo cual ya Claro. es un problema bastante gordo. Para mí, el fútbol de hoy le hubiera resultado mucho más fácil y hubiera sido más jugador de lo que fue en los años 60 y principios de los 70. Hubiera sido lindo verlo con Ferguson, ¿no? Teniendo la Uh, rajatabla ahí. Hubiera Este. durado poco, me parece, con Ferguson. Lo que tenía Sir Matt Busby Ujú. era que era casi como un padre. Claro. Entonces le hablaba, Best lo respetaba mucho además. Ujú. Tenía paciencia con Best, Best sabía eso, hablaban las cosas y por eso se mantuvo más o menos en raya. Claro. Pero una vez que se retiró Sir Matt Busby y llegó Wilf McGuinness y otros entrenadores que querían imponerle disciplina, lo que consiguieron fue alejarlo del fútbol. Ujú. Bueno, pasado ya un poco su etapa de fútbol, creo que repasamos todo bastante bien. Pasamos a su otra etapa, la etapa de superestrella, de las frases que nos dejó, como vos decías antes, tan elegante en la cancha como fuera ella. Por repasar algunas rápidas, bueno, tenemos la mítica de gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto lo, lo desaproveché. Luego tenemos la de que dejó el alcohol en 1969 y las mujeres, que fueron los peores 20 minutos de su vida. Luego, bueno, seguimos con las mujeres, que no era verdad que se había acostado con 6 Miss Mundo, que habían sido solo 3. Luego también la de que si tenía que elegir hacerle un golazo al Liverpool o acostarse con una Miss Mundo era difícil, pero por suerte hizo las dos. Y luego la otra que es muy divertida es cuando dice que Beckham no le pegaba con la izquierda, no defendía, no cabeceaba, pero que era buen jugador aparte de todo eso. Sí, sí. Y después alguien que respetaba por lo menos, que creo que se hubieran entendido bien como él dice, que hubiera dado toda la champagne que toma en el mundo para jugar con Cantona en Old Trafford. Que hubiera sido una dupla bastante interesante, ¿no? Con Eric. Sí, sí, e igual de indisciplinados, ¿no? Sí, sí. Sí, hubiera sido muy divertido. La verdad que hay jugadores que deberían ser inmortales y deberían de estar permanentemente en los terrenos de juego. Un jugador como Best, es una pena que lo hayamos visto tan poco y el Ujú. hecho de que jugara en la época que jugó quiere decir que las imágenes que tenemos son menos, porque vamos a tener en cuenta una cosa. De Messi, de Cristiano Ronaldo y de Ronaldo Nazario, Poder todos los partidos. hemos visto Ujú. todo lo que han hecho en toda su carrera, desde todos los ángulos Ujú. y con las mejores imágenes. Y esto siempre lo digo de Pelé, por ejemplo, Ujú. de George Best también se puede decir, y hasta cierto punto también de Maradona. Eh, Solo hemos visto, yo creo que ni un 10% de lo que hicieron. Ujú. Entonces, si tenemos en cuenta eso, si habiendo visto en vídeos menos de un 10% de lo que hicieron, imagínate lo que sería si tuviéramos la oportunidad de ver el 100% de su obra. Exacto. Como decís, imagino que haberlo visto en la cancha en directo, veías otras cosas que no se ven en las cámaras justamente, otros movimientos y ese tipo de cosas. Y bueno, como él dijo también, si hubiera nacido feo nadie hubiera escuchado de Pelé, que creo que define bastante bien su carrera, de que, como decimos, un genio dentro y fuera de la cancha. Bueno, Carlos, eso fue todo. Muchas gracias por pasarte, un gustazo siempre. Como digo, vayan a seguirlo ahí a Desmarcados y un abrazo muy fuerte para vos, Carlos. Nada, muchísimas gracias a vos. Tenés un canal muy bueno y además que hace un trabajo excelente para que la gente oiga algo sobre el fútbol irlandés, eh, que quizás no se sigue tanto, pero que merece la pena porque es un fútbol que ha dado muy buenos jugadores. Hoy hemos hablado de George Best, pero Irlanda del Norte, por ejemplo, dio el que debe estar entre los mejores arqueros de la historia, Pat Jennings. Ujú. El que lo haya visto sabe que es así. Y luego ha habido muchos otros jugadores, igual que la República de Irlanda, que lo comentamos la otra vez que hablamos, cuando hablamos de Jackie Charlton. La isla Esmeralda ha sido cuna de jugadores muy buenos y esperemos que siga haciéndolo. Así que te felicito por el trabajo.
Bueno, muchas gracias, Carlos, un honor que vos me lo digas y como decís, para todos los problemas aparte que tiene ese país, creo que ni siquiera el fútbol es su deporte tradicional, creo que bastantes jugadores ha sacado, así que esperemos que lo siga haciendo y recuerden que Pelé es good, Maradona es better, but George best. Abrazo.